Bueno, vamos a ver el concepto de sistema lineal y de linealidad. A ver, tenemos una entrada X a un sistema, la salida o respuesta a esta entrada X sería Y. Esta sería la salida o la respuesta a la entrada X del sistema. Tenemos dos tipos de respuesta, respuesta de entrada 0 y respuesta de estado 0. La de entrada 0 sería la salida cuando la entrada es 0, cuando X es igual a 0. Y la respuesta de estado 0 sería debida a una entrada arbitraria cuando todas las condiciones iniciales son 0. Es decir, cuando las condiciones iniciales son 0 y hay una entrada arbitraria. Para que el sistema sea lineal de estado 0, debe cumplir con la homogeneidad y superposición. La homogeneidad dice que si Y1 es la respuesta de X1, C por Y1 debe ser la respuesta C por X1. Y la superposición dice que si Y1 y Y2 es la respuesta a X1 X2, Y1 más Y2 debe ser la respuesta a una entrada X1 más X2. Por ejemplo, aquí nos dice si la respuesta de entrada 0 debido al escalón unitario es esta. Y la respuesta debido al escalón negativo retardado menos 1 de t menos, esto sería menos 1, es esta. Entonces, si la entrada es un pulso rectangular, fíjense que B1 de t es U de t menos U de t menos 1, sería la suma de estos dos escalones. La respuesta debería ser la suma de las dos respuestas, esta más esta. Luego el sistema lineal puede ser de entrada 0. Es decir, cuando la entrada es 0, pero hay unas condiciones iniciales. Entonces la propiedad de homogeneidad dice que si la entrada por cualquier estado inicial es esta, estas serían las condiciones iniciales, alfa 1, alfa 2, alfa n, y la respuesta es Y0, la respuesta a las condiciones iniciales multiplicadas por C debe ser CY0. Y la superposición, bueno, si la respuesta alfa 1, alfa 2, alfa n es Y alfa y la de beta 1, beta 2, beta n es Y beta, entonces la respuesta, la suma de estas dos condiciones iniciales debe ser Y alfa, Y beta. A ver, pues vamos a ver un ejemplo. Nos dice si la red es lineal de entrada 0 y tenemos las condiciones iniciales BC en 0, 10 voltios y L en 0, menos 3 amperios. El problema es determinar la respuesta de entrada 0 debido a las condiciones iniciales, a unas nuevas condiciones iniciales, en este caso BC 6 voltios y L 4 amperios. Bueno, en este caso, como la red es lineal de entrada 0, debe satisfacer estas condiciones, que fue la que vimos aquí, la de homogeneidad y la de la propiedad aditiva de superposición. Y el problema nos da las dos respuestas de entrada 0 a las condiciones iniciales, a dos condiciones iniciales, a estas. BC en 0, 10 voltios y L en 0, menos 3. Y a esta, BC en 0, 8 voltios y L en 0, 2 amperios. Y estas serían las dos respuestas. Ahora, si aplicamos aquí la superposición y la homogeneidad, para resolver esto, lo que tenemos que hacer es un sistema de ecuaciones donde tendríamos una ecuación que sería la primera condición inicial, que sería 10 voltios por una constante C1 más 8 voltios por una constante C2, debe ser 6 voltios, que es lo que nos piden, porque queremos lograr la respuesta a 6 voltios y 4 amperios. Y la otra sería con la corriente, menos 3C1 debe ser más 2 veces C2, tiene que ser igual a 4. Y bueno, esto se resuelve el sistema, da C1, C2. Es decir, aquí por homogeneidad, si la respuesta debido a BC en 0 igual a menos 511 por 10 y menos 511 por 3, debe ser la respuesta multiplicada por menos 511. Esta de aquí multiplicada por menos 511. Igual a la respuesta de entrada 0 debido a BC igual a 22 por 8
y E y L en 0, 29, 22 por 2, debe ser 29, 22 por esta. Luego la respuesta de entrada 0 a, ahora a la combinación lineal a esta combinación lineal, ABC en 0 igual a menos 5, 11 por 10 y 29, 22 por 8 debe ser 6. Y a L igual a esto, menos 5, 11 por 3 más 29, 22 por 2, 4 amperios. La salida debe ser la suma de las respuestas, de la respuesta esta a menos 5 por 11 y a 29, 22. Es decir, menos 5, 11 por esto, más 29, 22 por esto. Y bueno, ya aquí resuelven, ¿no? Aquí, bueno, la red era una entrada, una condición inicial que era la del voltaje del capacitor y una condición inicial que era la corriente del inductor. Y el resto es una red de resistores. Y la salida es el voltaje. Vamos a ver otra propiedad importante que es la propiedad de descomposición. Si Y0 es la respuesta de entrada 0 a un estado inicial y Y1 es la respuesta de estado 0 para una entrada arbitraria X, entonces la respuesta total para el mismo estado inicial y la misma entrada debe ser Y0 más Y1. Es decir, que se puede separar, si el sistema cumple con la propiedad de descomposición, si el sistema es lineal y cumple con la propiedad de descomposición, se puede separar la salida en dos términos, uno que incluye la respuesta a las condiciones iniciales y la otra a la entrada en particular. Luego, al final, el sistema se considera lineal si es lineal de estado 0 y lineal de entrada 0 y a la vez cumple con la descomposición. O sea que tiene que cumplir con estas tres condiciones: estado 0, entrada 0 y descomposición. Vamos a ver un ejemplo. Demuestra que el modelo de un inductor con una característica Φi lineal es un sistema lineal. Tome I como salida y B como entrada. A ver, para el inductor lineal sabemos que el enlace Φ es L por I. Pero también el enlace por la ley de Faraday es la integral de B de T. Entonces nos dicen que tomen I como salida y B como entrada. Entonces despejamos I, que es la salida. Nos queda esto de aquí. Bueno, lo primero tendríamos que ver si es lineal de entrada 0. Bueno, aquí si es lineal de entrada 0, es decir, cuando esto es 0, es evidente que si la entrada la multiplican por C, estaríamos multiplicando C por la condición inicial, la salida va a ser C veces la condición inicial original. Y también cumple con la propiedad aditiva, entonces sería lineal de entrada 0. Luego, para ver si es lineal de estado 0, en este caso se hace la condición inicial 0, esto sería 0 y solo nos queda esto. Y bueno, hacemos lo mismo. ¿Qué pasa si el voltaje de entrada se multiplica por K? Bueno, el K sale fuera de aquí y nos daría K por I. La salida estaría multiplicada por K. Entonces cumple con la homogeneidad. Si el voltaje de entrada B2 es B más B1, lo colocan aquí B más B1, quedaría estos dos términos, pero este término es I, este es I, este es I1, y la salida va a ser la suma de las respuestas de las dos entradas. Entonces cumple con la propiedad aditiva y por tanto el sistema es lineal de estado 0. Luego, para la homogeneidad, si la entrada es distinta de 0 y la condición inicial es distinta de 0 de aquí, y L quedaría acá. Y fíjense que ya está separada las dos respuestas. Esta, que solo depende de I0, es la respuesta de entrada 0, porque si B es igual a 0, I es esto nada más. Y esta sería la respuesta de estado 0, porque si esto es 0, quedaría solo esto y depende de la entrada.
Y efectivamente cumple con la descomposición. Entonces, al ser de estado y entrada 0 lineal y cumplir con la descomposición, el sistema es lineal. A ver, aquí nos dicen un sistema. En este caso es un circuito RL con una fuente. R es lineal invariable en el tiempo, L lineal invariable y una fuente de voltaje B. Se conectan en serie, toma B como salida y I como entrada, I como salida y B como entrada. Demuestra que el sistema es lineal de entrada y estado 0. Bueno, esta es la ecuación diferencial que la describe. B es igual a la caída aquí más esto, más BL. Ahora para estado 0. Bueno, estado 0 sería la condición inicial 0, I en 0 igual a 0, que es I en L en 0. En este caso, si multiplicamos I por K, la respuesta va a quedar multiplicada por K también, porque aquí K sale de factor común, quedaría K veces B1. Entonces tendríamos que la salida también sería K veces, si la entrada es K veces B1, la salida tiene que ser K veces la respuesta inicial. Entonces es homogénea. Si la entrada es B1 más B2, la salida debería ser I1 más I2. Sustituimos I por I1 más I2. Y si lo ponemos en esta forma, nos da que la respuesta debe ser la suma de las respuestas a B1 y a B2. Entonces efectivamente es aditiva. Entonces, como es homogénea y aditiva, el sistema es de estado 0. Y para entrada 0 se hace B igual a 0 acá. Entonces nos quedaría esta ecuación homogénea que tiene solución I de t de esta forma, I de t igual a I en 0 por E a la menos R entre LT. Luego, ¿qué pasa si hacemos si hacemos la entrada, que es la condición inicial, la multiplicamos por K? Bueno, la respuesta va a dar K veces I de t, es decir, es homogénea. ¿Qué hacemos si la condición inicial es la suma de I en 0 más I1 en 0? Quedaría esto, que al final quedaría esto por esto sería I de t y esto por esto I1 de t. La salida sería también la suma de las dos respuestas. Entonces, como es homogénea y aditiva, el sistema es lineal de entrada 0 y también es lineal de estado 0. Luego nos dice, ahora demuestra que la red cumple con la propiedad de descomposición. Bueno, aquí tendríamos que trabajar sobre esta ecuación diferencial. Y vamos a hacer un truco aquí para resolverla. Vamos a agarrar ahí, lo multiplicamos por E a la R entre LT y la derivamos. Esto de aquí, ¿no? Derivamos con respecto a T, E a la R entre LT por I. Quedaría la derivada de esto por I, más esto por la derivada de I con respecto a T. Aquí saca el factor común y nos queda esta parte de aquí. Ahora, de I de T más R entre LI, sabemos que D1 es B entre L. Entonces esto quedaría igual a E a la R entre LT por B entre L, que sería igual a 1 entre L por esto. Y ahora, ¿qué hacemos? Vamos a integrar ambos miembros entre 0 y 1. Si integramos esto, con respecto a t entre 0 y 1, va a quedar la integral del diferencial de esto, que es esto mismo, evaluado entre 0 y t. Esto que está entre corchetes, evaluado entre 0 y t. Que sería esto evaluado en t, que es esto, menos esto evaluado en 0. Si t es 0, nos da L a 0 es 1, y esto nos quedaría entonces I en 0. Y aquí hacemos esta integral. Aquí despejamos I de t y al final nos queda de esta forma.
Y fíjense que sí cumple con la propiedad de descomposición porque pudimos expresar I de t en una respuesta de estado 0 y una respuesta de entrada 0 separadas. Esta es de entrada 0 porque si B es 0, que es la entrada, queda esta respuesta y no depende de B. Y esta es la respuesta de estado 0 porque si I en 0 es 0, esto es 0 y solo depende de la entrada B. Entonces este sistema, al ser lineal de estado 0 y de entrada 0 y cumplir con la descomposición, es un sistema lineal. A ver, aquí nos dice, demuestre que un capacitor con una característica QB no lineal es una red no lineal de una alimentación. A ver, esto es evidente, ¿no? Al ser no lineal, es una red simple con el capacitor no puede ser lineal. A ver, en este caso B sería una función de Q. Bueno, aquí vamos a poner, como Q es la derivada, es la integral de I de t, ponemos una función de la integral de I de t, así tenemos la salida y la entrada I. Y es evidente que si esta función f no es lineal, esta salida no va a ser una función lineal de la entrada I. Aquí se ve directamente, ¿no? Si tenemos si es no lineal y tenemos esta entrada y la duplicamos de Q0 a 2Q0, la salida no va a quedar duplicada. Es decir, esto f de 2Q0 no es el doble de esta. Entonces no se cumple la propiedad homogénea y ya no es lineal. Entonces, bueno, si C no es lineal y la red consiste de un solo capacitor, será una red no lineal de una alimentación. A ver, aquí nos dicen, se describe un sistema por esta ecuación, en la que X es la entrada, Y es la salida, es el sistema lineal y es homogéneo de estado 0. Bueno, aquí vemos que es una ecuación diferencial donde de Y de t está elevado al cuadrado, ¿no? Y eso ya nos da idea de que no va a ser lineal. Bueno, pero nos dicen si es lineal y si es homogéneo de estado 0. Bueno, para estado 0, primero vemos la homogeneidad. Si hacemos la entrada, no es x, sino k por x, nos va a quedar entonces esto k cuadrado x cuadrado y aquí tendría una salida y1. Ahora, si fuera homogéneo de estado 0, la salida y1 debería ser de la forma k por y. Porque si x tiene respuesta y, k por x debe tener respuesta k por y. Bueno, aquí derivamos y1 con respecto a t. Y luego de aquí, lo que vamos a hacer es sustituir esto acá. Derivada de y1 con respecto a t al cuadrado, quedaría esto al cuadrado, más y1 al cuadrado, quedaría k cuadrado y cuadrado. Pero fíjense que si sacan factor común k cuadrado, vuelve a dar esto, que es x cuadrado, y efectivamente se verifica que y1 igual a k por y es la respuesta a k por x. Entonces sí es homogéneo de estado 0. Luego, para la parte de superposición, si la entrada es x1 más x2, bueno, aquí quedaría x1 más x2 al cuadrado, quedaría esto. La respuesta debería ser y1 más y2, si esa es la salida. Bueno, hacemos lo mismo, derivamos esto, nos quedaría esto, y sustituimos aquí, solo que y sería y1 más y2. Entonces nos quedaría derivada de y1 más y2 al cuadrado, es decir, esto cuadrado, que sería esto cuadrado, más 2 veces esto por esto, más y cuadrado, que sería esto, y1 más y2 al cuadrado, sería esto al cuadrado, más 2 veces y1 por y2. Aquí reagrupan, y fíjense que este término de y1 de t al cuadrado más y1 al cuadrado es, por definición, es x1 al cuadrado. Este es x2 al cuadrado y este término lo llamamos x3. Y luego vemos que si x1 al cuadrado es esto, x1 es esto,
x2 sería la raíz de esto. Y para que cumpla la propiedad aditiva, 2 veces y1 por y2 debería ser la respuesta 2 veces x1 por x2. Pero resulta que si ustedes hacen 2 veces x1 por x2, le queda esto que evidentemente no es la respuesta no es la multiplicación de la respuesta de x1 y de x2, que es y2. Por tanto, no es aditivo de estado 0. Y bueno, para la entrada 0 hacen x igual a 0. Nos queda esta ecuación homogénea. Aquí la solución de esta ecuación diferencial tiene una solución que es y igual a 0, que es la solución trivial, y una solución que llamemos ys. A ver, ¿qué sucede? Que vemos si cumple con la propiedad homogénea. Si la entrada ahora es k por x en vez de x, pero como es de entrada 0, x igual a 0, es decir, k por 0, 0, la entrada vuelve a ser 0 y la salida tiene que ser otra vez y igual a 0 o ys. Pero si fuera homogénea, la salida debería ser, si la entrada es k por x, la salida debería ser 0, porque 0 por k por 0 es 0, y debería ser k por ys. Pero fíjense que no es k por ys, sino ys. Entonces no es homogéneo de entrada 0. Entonces al final el sistema es solamente homogéneo de estado 0 y no lineal. A ver, aquí nos dicen otro problema, demuestre que la respuesta de estado 0 de un sistema lineal de estado 0 a una entrada 0 es 0. Esto es como un trabalengua, pero a ver, si la respuesta de estado 0, es decir, con las condiciones iniciales 0, de un sistema lineal de estado 0 a una entrada 0, lógicamente tiene que ser 0 porque entonces las condiciones iniciales son 0, la entrada es 0 y al no haber excitación la respuesta debe ser 0, ¿no? Ahora, matemáticamente, ¿cómo lo podemos ver? Si el sistema es lineal de estado 0, cumple con estas propiedades. La propiedad homogénea, si la entrada es x1, la salida es y1, si la entrada es cx1, la salida es cy1. Y la aditiva, si la entrada es x1, x2, la salida es y1, y2. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, hacemos x2 igual a menos x1, y la entrada entonces sería x1 más menos x1 y 0. Entonces tenemos aquí un sistema lineal de estado 0 con entrada 0. Y la salida sería entonces la respuesta a x1 que ya es 1 y la respuesta a menos x1 que es menos y1 daría 0. Esto digamos un formalismo matemático. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, seguimos en el próximo vídeo. Y por cierto, esto lo pueden ver en el libro de Cruz Valkenburg.